Herreros, un compatriota que vivió en función del país. No solo construyó viviendas, creó puestos de trabajo, sino que tuvo la educación como ABC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Otra vez, terrorismo contra la Brigada 30 en Cúcuta. Activaron de manera controlada 3 artefactos. El presidente Duque dijo que a Colombia le preocupa posible asistencia de Rusia a Venezuela. Delegaciones diplomáticas se reunirán en privado. 6 desaparecidos en el río Magdalena tras el choque de 2 embarcaciones. Operaciones de búsqueda de la Armada. Jornada accidentada en Bogotá. Un muerto cuando camión se incrustó en una vivienda y peligro por conductor, al parecer ebrio al volante. Somos el noticiero de las regiones. Alerta en Santander por lluvias, vías destruidas y al menos 100 familias afectadas. En Ginebra Valle hay cientos de campesinos afectados por las inundaciones. Incendios forestales también generan alerta. Esperen el recorrido con los periodistas de la Radio Nacional. Revisamos cómo va el aire de Medellín y Bogotá, desde deportistas afectados hasta medidas en la circulación de vehículos. Precios de los alimentos. Seguimos en las plazas con las amas de casa que analizan cómo hacer rendir lo del diario. El gobierno hizo nuevos anuncios. Regaño de la jueza en el caso Sara Sofía porque el acusado no se conectó a la audiencia desde la cárcel La Picota. Caso Uribe. Procuraduría General desvirtuó al testigo Monsalve y pide precluir a favor del expresidente. 19 años del atentado terrorista contra el club El Nogal. 36 personas asesinadas por las FARC. Rodrigo Londoño dice que no sabe quiénes tomaron la decisión. En el mundo, esperanza médica. Con implantes de microchips, médicos lograron que 3 personas parapléjicas caminaran. Atentos a oportunidades. Es posible hacer posgrados en Taiwán. Y en deportes, más ciclismo. Nairo Quintana estará en el Tour de la Provence que transmite Señal Colombia. Y Bad Bunny confirmó que tendrá una tercera fecha de conciertos en Colombia. Además de eso, nos enteramos que es el artista con más reproducciones en todas las plataformas. En Cultura les cuento más. Iniciamos nuestra emisión central de RTVC Noticias con información de orden público porque una vez más la Brigada 30 del Ejército en norte de Santander fue blanco del terrorismo. Las autoridades detonaron de manera controlada 3 artefactos. Los explosivos fueron lanzados contra la guarnición. Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por información que los lleve a los responsables. Información de Ligia Bejarano desde Cúcuta. Tras los hechos ocurridos el día de hoy en el Cantón Militar San Jorge de la Brigada número 30 del Ejército en Cúcuta, las autoridades le piden nuevamente al Gobierno Nacional mayor apoyo en el tema de la seguridad, mientras que la Personería afirma que son más de 15 los atentados en norte de Santander solo en lo corrido del año 2022. Después de la investigación del Ejército Nacional, el responsable del ataque terrorista sería el grupo guerrillero del ELN. 3 artefactos que serían utilizados para atentar contra la Brigada 30 fueron detonados de manera controlada por el grupo antiexplosivos. Conocemos, y no es nada nuevo, nuestra vulnerabilidad por la frontera, nuestra vulnerabilidad por la presencia de cultivos ilícitos, presencia en toda nuestra región de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por información de los responsables de las últimas acciones en contra de militares y policías. Que por favor se cuiden y nos cuiden a nosotros los que vivimos en esta parte. Se mantiene la alerta en las calles de Cúcuta y alrededor de las instalaciones de cuidado de la policía y el ejército en la región.
El presidente Duque se refirió a lo que llamó asistencia militar por parte de Rusia a Venezuela. Hoy la canciller Marta Lucía Ramírez se reunió con el embajador ruso en Bogotá. El presidente Iván Duque califica de preocupante la asistencia de Rusia al régimen de Nicolás Maduro en el suelo del vecino país. La preocupación de fondo que existe por el patrocinio y el apoyo que la dictadura de Nicolás Maduro le da a los grupos terroristas colombianos. Hace 3 días la Embajada de Rusia emitió una nota en respuesta al ministro de Defensa, Diego Molano, quien habló de supuestos movimientos de tropas hacia la frontera colombo-venezolana con asistencia militar del gobierno de Vladimir Putin. La canciller Marta Lucía Ramírez y el embajador de Rusia en Colombia sostuvieron un encuentro privado sobre el tema. Queremos saber cuál es el alcance de esa presencia militar, porque obviamente se trata de un gobierno que está beneficiando y protegiendo a grupos terroristas que atacan al pueblo colombiano. El presidente Duque inicia mañana martes una gira por Europa. En Francia tendrá reunión con la OCDE y con el presidente Emmanuel Macron. También estará en Luxemburgo y Países Bajos. Continúa la búsqueda de 6 desaparecidos tras el choque de 2 embarcaciones en el río Magdalena. El accidente ocurrió mientras viajaban cerca del corregimiento de Tolú, en el departamento de Bolívar. La mayoría de las víctimas son menores de edad. El accidente se produjo cuando una embarcación procedente del municipio de Coyongale, en el departamento de Bolívar, chocó con una canoa de carga. El navío llevaba 18 personas y se dirigía a Magangué tras celebrar las fiestas patronales. La Armada de Colombia mantiene presencia activa en el lugar, articulando esfuerzos con la administración municipal, con la Defensa Civil, con la Cruz Roja y con las comunidades de pescadores para atender esa emergencia. De las 18 personas, 6 están desaparecidas, entre ellas hay menores de edad. Niños de 3 años, 2 de 10 y una de 8. Hay un niño también de 14 años que está desaparecido y un adulto. Eso es el balance, 6 personas desaparecidas. Estamos trabajando para que el rescate sea lo más rápido posible. Según las autoridades, los tripulantes no llevaban elementos de seguridad y las embarcaciones tampoco tenían permiso para navegar a la hora de la colisión. 2 graves accidentes de tránsito en las últimas horas en Bogotá. En el caso más grave, 2 personas resultaron heridas y una falleció luego de que un furgón colisionara contra una vivienda. A un promedio de 50 kilómetros iba transitando el conductor de este vehículo en una zona de máximo 20 kilómetros. Literalmente el carro voló luego de haber perdido los frenos y terminó estrellado sobre la pared del lugar. Lo lamentable del hecho es que una fundación de animales resultó afectada por los daños materiales que ocasionó el conductor, que según los propietarios iba en estado de embriaguez. Nos toca reconstruir todo sí o sí ya. Nos toca reunir los fondos necesarios para tumbar todo este muro desde acá, miren, desde acá, todo este muro que ven ustedes acá, hasta allá, nos toca tumbarlo todo. Y en Fontibón, otro accidente de tránsito, una mujer de 20 años falleció luego de que un furgón no respetó la señal de tránsito y terminó dentro de una vivienda. El accidente también dejó a 2 personas heridas. No es el primer accidente que ocurre, lastimosamente. La mañana de hoy pasó otra vez un siniestro. En horas de la mañana, un camión quedó atrapado en la carrera 30 con calle 92. En el hecho no hubo personas heridas, pero sí causó una larga congestión vehicular. Para el 17 de marzo quedó aplazada la audiencia de acusación contra Nilson Díaz y Carolina Galván, procesados por la desaparición de la niña Sara Sofía. Fallas técnicas impidieron realizar la audiencia. La jueza reclamó el hecho por los problemas de conexión de Nilson Díaz desde la cárcel La Picota. Fue más de 1 hora de espera y el padrastro de Sara Sofía, acusado de desaparición forzada agravada, nunca se conectó a la audiencia en la que la Fiscalía presentaría el escrito de acusación. ¿Cómo va a ser que desde el 11 de enero se les envió la solicitud de remisión del señor y no lo hayan conectado? Se ha vuelto casi que un suplicio para efectos de que nos conecten. El documento acusaría también a Carolina Galván, madre de Sara Sofía. Ha sido negligencia de la cárcel. A mí sí me parece el colmo y voy a ordenar compulsar copias para la Oficina de Control Interno Disciplinario de la cárcel Picote y del INPEC. La audiencia fue aplazada para el 17 de marzo a las 2 de la tarde. La tía de la niña protestó. ¿Qué está pasando, señor fiscal, en el caso de Sara Sofía? Dígame, ¿qué necesita Sara Sofía para que se pueda hacer una verdadera justicia? De Sara no hay rastro desde enero de 2021.
Vamos ahora a las regiones y comenzamos hablando de lluvias, porque torrenciales aguaceros vienen azotando Santander. Los estragos ya incluyen un centenar de familias afectadas y también vías destruidas. Conectamos inmediatamente con Pablo Fuerman. Pablo, muy buenas noches, adelante con información de lo que ocurre allí en Santander. Hola Mateo, televidentes, cordial saludo a las 7:08, los saludo desde el barrio La Mutualidad al norte de Bucaramanga y quiero que vean este panorama. Una calle completa colapsó tras las lluvias de esta madrugada, cerca de 4 familias en este momento están siendo desalojadas y tienen que pasar, como ustedes pueden ver, con un arnés de vivienda a vivienda para que puedan salir y pues por supuesto tienen que ser reubicadas. Asimismo, como estas personas fueron afectadas, más de 20 familias en todo el área metropolitana también lo fueron. Aquí les mostramos un panorama. Por varias horas la capital santandereana estuvo bajo la lluvia después de una sequía de casi 3 semanas. Colapso de vías, afectaciones a viviendas y desbordamiento de quebradas es el balance de las precipitaciones esta madrugada. Tras fuertes lluvias durante la madrugada de hoy, con el equipo de gestión del riesgo y bomberos de Bucaramanga, estamos atendiendo las emergencias reportadas por deslizamientos, caída de algunos árboles y crecientes en las quebradas La Lomera y La Jabonera. No hay personas afectadas. Las recomendaciones es estar muy atentos a activar los planes de contingencia por parte de los organismos de socorro y de los consejos municipales de gestión del riesgo, de aquellas familias que viven en altas pendientes y también a las orillas y los cauces de los ríos. El deprimido del Mesón de los Búcaros se inundó y un vehículo quedó atrapado sin dejar víctimas. Este túnel lo llenan de basura, se tapan los alcantarillados y debido a eso sucede todo lo que estamos viendo ahorita en este video. 14 veredas y 5 centros poblados en el norte de Bucaramanga fueron afectados. Por fortuna, no hubo lesionados. Colapsó el cerro, acá todo el muro acá de las 3 de la mañana. Gracias a mi Dios que fuimos rescatando 3 personas que estaban aquí bajo del lote que está aquí. Se vino y se me dañó ya el rancho, ya van 2 veces que me lo ha dañado. La vía que conduce a San Gil con Barranca Bermeja tiene afectaciones por caída de rocas. Esta mañana estuvimos en el barrio Girardot, otro barrio afectado por las lluvias de esta madrugada en todo el área metropolitana. Allí fueron sepultadas 3 viviendas, hubo varios lesionados. Aquí les contamos. Los truenos se confundían con el sonido de los deslizamientos que irrumpieron el sueño de 3 familias bumanguesas que vivían en casas de tabla en un asentamiento humano en Villas de Girardot. Con voz afligida cuentan lo que vivieron. Eran las 4 de la mañana. Cuando sentí yo el ruido, yo pensé que era el palo. Yo dije, Virgen Santísima, me mató. Quedaron entre escombros y tejas de zinc. Los vecinos fueron a su rescate. Rescatando 3 personas que estaban aquí bajo del lote que está aquí, como pueden ver aquí atrás. Está el lote que quedó sepultadamente totalmente todo pérdida. La primera imagen después de su rescate fue su vivienda totalmente destruida. Lo perdieron todo. El agua nos afectó, se vino, ahí estaban construyendo otro ranchito y se vino y se me dañó ya el rancho, ya van 2 veces que me lo ha dañado. Alrededor de 20 casas se encuentran en alerta de un deslizamiento inminente si las personas no desalojan. Lo que fue la nevera, la cocina, ollas, todo se acabó. No tengo ni cama. En este mismo lugar, el 31 de diciembre, un árbol cayó sobre una vivienda, quitándole la vida a 2 personas. Y continuamos este recorrido de Bucaramanga, nos vamos para Cali, porque allí en el Valle del Cauca también hay alerta por las lluvias que vienen golpeando el departamento. Carlos Gutiérrez, los saluda ahora a usted, muy buenas noches. ¿Cuántos municipios están sufriendo por derrumbes y por las lluvias? Mateo, muy buenas noches. Mire, déjeme decirle que en las últimas 24 horas ha llovido en 15 de los 42 municipios que tiene el Valle del Cauca. En 2 se han presentado emergencias como consecuencia de las precipitaciones. Estamos hablando de Palmira en la parte alta como consecuencia de la remoción en masa. Y también en el municipio de Ginebra se han presentado algunos deslizamientos de tierra que han taponado la carretera. Centenares de campesinos en estas ambas localidades están afectados. Centenares de campesinos del sector El Portugal del corregimiento de Juntas en el municipio de Ginebra quedaron sin vía debido a que las lluvias generaron un deslizamiento. Está muy crudo el invierno y las carreteras se están derrumbando, la banca de la carretera se está yendo. Parte de la carretera que comunica el casco urbano con al menos 2 corregimientos está colapsada después de 3 días de precipitaciones. Para tomar medidas y enviar maquinaria al sector para dar vía allí.
En el sector La Esperanza del corregimiento Tablones, en Palmira, también hubo derrumbes. Algunos habitantes intentan pasar en medio del lodo, mientras varios vehículos quedaron atrapados. Según el IDEAM, las lluvias se extenderán de manera intermitente por el primer semestre de este año. Y hay noticias relacionadas con la calidad del aire en 2 capitales colombianas. La situación es realmente preocupante. Comenzamos en Medellín, donde hay una nueva alerta y nuevas medidas. Daniel Cañas, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación allí donde usted se encuentra? Patricia, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Miren, no solamente los habitantes del Valle de Aburrá están usando tapabocas para evitar el contagio de COVID-19, sino también que esto lo hacen para evitar afecciones respiratorias que están teniendo ellos por la mala calidad del aire aquí en el área metropolitana de todo el Valle de Aburrá. Nosotros hablamos con expertos y ellos también explicaron que a esto se le suma un efecto llamado valle estrecho, donde se retienen estas partículas por la topografía que hay aquí en el Valle de Aburrá con bastantes montañas que el viento no se puede llevar. Pues bien, esto es lo que dicen también los médicos sobre las afectaciones que tiene sobre la salud aquí de los habitantes del Valle de Aburrá. No poder ver las hermosas montañas de la Aburrá ni los edificios que también son atractivos en la capital de Antioquia es sinónimo de que algo en el aire no está bien. El adelanto de las lluvias debido al cambio climático que venimos viviendo hace que las nubes bajen, las cuales dejan atrapadas estos contaminantes. Y es la capa que muchos vemos desde nuestros edificios y logramos ver dispersarse solo cuando la radiación del sol actúa penetrando estas nubes. El incremento del parque automotor y los incendios en el sur del país son factores que llevaron a la emergencia ambiental. Puede a su vez incrementar el riesgo para la salud de grupos poblacionales especialmente vulnerables como personas que cursen con enfermedades crónicas de base, especialmente enfermedades pulmonares y cardíacas. El sistema de alertas tempranas registró un incremento en los niveles de partículas contaminantes, lo que afecta a los ciudadanos. Los carros nos tiran el humo en la cara y eso llegamos en la noche y nos afecta la garganta, nos afecta los oídos, terminamos con gripa. Opciones como el pico y placa para vehículos de carga pesada y la eliminación del beneficio del cobro por congestión son medidas que contemplan las autoridades para mejorar la calidad del aire. Gracias, Daniel. Y en Bogotá esperan nuevas medidas del distrito si esta semana no mejora la calidad del aire. Conectamos con John López. John, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Vamos a retomar la comunicación con John López de cara precisamente a todo lo que está ocurriendo con el aire en la capital del país. Los invitamos a ver esta nota. La mala calidad del aire en Bogotá se evidencia a simple vista. Basta con apreciar la ciudad desde uno de sus miradores. Varias zonas de la capital del país están cubiertas por una nube de smog. La preocupación está en las cifras que son alarmantes. Genera aproximadamente unas 4 o 5 mil muertes prematuras al año. Según el especialista, los niños son los más afectados. Llevan acá de unos 40.000 niños al año que tienen que hospitalizarse. Y aunque la recomendación del distrito es no practicar actividad física al aire libre, la medida podría ser restrictiva. Ya no la recomendación de no hacer actividad física, sino la prohibición de hacerla. Caso en el cual tendríamos que suspender actividades al aire libre, suspender la ciclovía. Según un estudio de la Universidad Nacional, quienes se movilizan en bicicleta serían los más propensos a contraer enfermedades respiratorias por la cantidad de micropartículas y monóxido de carbono que su cuerpo recibe por la mala calidad del aire de la ciudad. Ya hablamos de lluvia y de calidad del aire. Pues bien, la otra emergencia ambiental se debe a los incendios forestales. Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, 301 han ocurrido en los últimos 2 meses en 20 departamentos del país. Panorama Nacional con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en el Catatumbo tiene que ver con la reciente alerta roja por incendios forestales en la región. Organismos de socorro han dado a conocer que la capacidad operativa es limitada para apoyar a los municipios cercanos que no cuentan con cuerpo de bomberos. Y en el Cesar, los organismos de socorro reportaron que durante el inicio de la temporada seca en este 2022 se han registrado un total de 27 incendios forestales que han consumido por lo menos 276 hectáreas de tierra.
Los integrantes de bomberos voluntarios del Guamo, municipio del sur tolimense, permanecen en paro porque, según la comandante de la entidad, el alcalde de esa población solo destinará 230 millones de pesos y según ella se requieren de 260 para atender las emergencias y además para sostener el personal administrativo del organismo de socorro. Hablamos ahora del precio de los alimentos, porque una de las razones de las alzas está en los insumos de producción. En el último año, los costos por este concepto aumentaron, escuchen bien, un 28%. La estrategia del gobierno busca bajar ese índice. En enero de este año, los costos para los productores de alimentos aumentaron 4,1% y para los consumidores 1,6%. La meta del gobierno es que no sigan subiendo. Sería correr un riesgo de quebrarse. Una inversión que anteriormente estaba alrededor de 6 a 7 millones de pesos por hectárea, hoy estamos hablando de 9 millones de pesos por hectárea. En esta gráfica se nota el alza que han tenido los precios de la producción nacional en azul y solo la producción agrícola en rojo desde enero de 2021 hasta enero de este año. Estábamos con libra de papa 400, 500 pesos, hoy tenemos libra de papa a 2.000 pesos, incluso más. Por eso el gobierno busca medidas que permitan reducir los costos a los productores, bajar los aranceles de importación y los precios logísticos sería clave para que este efecto sea trasladado a los consumidores. El presidente Iván Duque aseguró que para el segundo trimestre de 2022 espera resultados de las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda para mitigar la inflación y los altos precios en los alimentos de la canasta básica. Por eso lo que anunció el ministro Restrepo es muy importante. Se van a reducir aranceles en aquellos insumos y en aquellos productos que tienen un impacto directo en la canasta alimenticia de los colombianos. Y algo que también es muy importante es que este es un fenómeno global. Esto no solamente está ocurriendo en Colombia, lo estamos viendo en varios países del mundo. Y seguimos en la capital colombiana porque la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos?, reveló que la percepción de seguridad de los habitantes de la ciudad sigue en terrenos negativos. Continúa en aumento la percepción de inseguridad en Bogotá. Según la más reciente encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos?, 81% de los ciudadanos manifestaron sentirse inseguros en la capital del país. La razón principal por la que el 81% de los encuestados se siente inseguro es la existencia de delincuencia expresada en hurtos y homicidios principalmente. Cuando uno sale temprano, pues tiene que tener mucha precaución. En cuanto a movilidad, 44% de los bogotanos se sienten insatisfechos con el medio de transporte que utilizan. Pésimo. ¿Por qué? Porque no mandan las rutas a sus horas. El 29% tiene como principal medio de transporte el Transmilenio, seguido de buseta y colectivo, incluido SITP. Para los bogotanos, el distrito debería concentrarse en seguridad y convivencia, movilidad e infraestructura y el empleo. Según Bogotá, ¿cómo vamos?, la aceptación de Claudia López como alcaldesa de Bogotá pasó del 19 al 15%. Continuamos con más información. La Procuraduría General de la Nación respaldó la petición de preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos. Según el Ministerio Público, no hay pruebas de autoría o complicidad contra el exmandatario. Para la Procuraduría, Juan Guillermo Monsalve es un testigo innecesario y su testimonio debería ser confrontado. Las declaraciones dadas por Juan Guillermo Monsalve en el pasado deben ser tenidas como sospechosa, ya que Juan Guillermo Monsalve tiene un interés directo en lo atestiguado en contra de los hermanos Uribe. Dice la Procuraduría que hay duda en los señalamientos contra el expresidente Uribe debido a que detrás del testimonio de Monsalve habrían beneficios. Estaba buscando una ayuda para que no fuera trasladado a Valledupar y por ello acudió al senador Iván Cepeda y dijo el señor Cepeda: no se preocupe, Juan, que yo le freno el traslado. Para el Ministerio Público no hay pruebas que demuestren que Álvaro Uribe dio órdenes para cometer actos ilegales. El expresidente Álvaro Uribe lo que solicitó ese 28 de febrero del 2017 a Diego Javier Cadena Ramírez era que verificara una información, mas no lo determinó a que sobornara a personas que pudieran servir de testigos en su causa. Mañana se espera finalice la intervención de la Procuraduría y será el turno de la defensa del expresidente.
19 años del atentado terrorista de las FARC contra el Club El Nogal. Hoy el partido Comunes, antiguas FARC, se refirieron al hecho en el que 36 personas fueron asesinadas. Pasadas las 8 de la noche y mientras el edificio del club se consumía en llamas, quedó consumado el macabro plan terrorista de las FARC. Ese día el grupo terrorista perpetró el más duro ataque en una capital. Volaron uno de los más tradicionales clubes de Bogotá, epicentro de reuniones de empresarios y encuentros familiares. El plan duró varios meses. La columna Teófilo Forero, al mando de alias El Paisa, infiltró a John Freddy Arellán, supuesto profesor de squash. El terrorista actuó con sus familiares. Hermínsul Arellán, cerebro operativo y responsable de armar el carro bomba. El profesor de squash ingresó el vehículo, pero fue asesinado por las mismas FARC, pues lo detonaron apenas lo estacionó. Ese día la Teófilo asesinó a 36 personas y dejaron heridas y mutiladas a 198. Una víctima y ex empleada del club narró qué pasó luego del atentado. Estaba hablando pues con mi nueva compañera, pues cuando sonó el totazo, dijimos esto es una bomba. Yo dije no es una bomba, realmente no es una bomba. Salgamos por acá, olvidándoseme que tenía que sacar primero los socios de las áreas húmedas. Hoy, 19 años después del atentado, las víctimas y quien para ese entonces era uno de los cabecillas principales de las FARC realizaron un acto de reconciliación. Con toda esa secuela que me dejaron, con todo eso que pasó, yo pude entrar en una fase de repensar y decir, sí podemos reconciliarnos. Rodrigo Londoño del partido Comunes, antes FARC, dice desconocer qué pasó. Yo no tengo los elementos de juicio para decir quienes tomaron la decisión sobre qué elementos realmente tenían. Lo que a nosotros nos informa, yo conozco el atentado y la mayoría de nosotros nos enteramos por las noticias. Se dio esto. Cuando se escribe internamente sobre ese tema. Por ese atentado terrorista hubo 10 condenados, 3 de los sentenciados murieron y quien fue uno de los que planeó el crimen, Hermínsul Arellán, quedó en libertad condicional desde el 9 de mayo de 2017 tras someterse a la Jurisdicción Especial de Paz. Revisemos cómo avanza la vacunación en nuestro país. Aquí en Colombia ya han sido aplicadas 73.129.930 dosis contra el COVID-19 y también 32.155.932 colombianos ya tienen su esquema completo de vacunación. También han sido suministradas 6.273.737 dosis de refuerzo. Vamos a ver los números, pero en torno a la pandemia. Hoy Colombia reporta 9.080 casos nuevos de coronavirus y fueron 235 personas las que fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas horas. El total de casos activos para hoy son 53.817. Momento para la información del mundo en RTVC Noticias. Destacamos los 3 sucesos más importantes de hoy. El primero, los esfuerzos diplomáticos de varios líderes del mundo que se reunieron hoy para tratar la delicada situación de Ucrania. El segundo, siguen las celebraciones por los 70 años que cumplió la reina Isabel II en el trono de la monarquía británica. Y el tercero, un importante avance científico que le da esperanzas de volver a caminar a personas paraplégicas. Y así iniciamos, porque este avance científico consiste en 3 pacientes paraplégicos que volvieron a caminar gracias a un implante que estimula eléctricamente su médula espinal. Funciona a partir de una aplicación que incorpora la inteligencia artificial. Estos pacientes que no solo no podían mover sus piernas, sino que habían perdido toda la sensibilidad en ellas como resultado de accidentes que dañaron su médula espinal, lograron revertir la situación. En Lausana, un equipo les implantó a estos hombres unos 15 electrodos que permiten estimular eléctricamente varias zonas de la médula espinal. No se trata de una primicia, sino de una culminación de 10 años de tratamientos de este tipo. Todos los días camino 2 horas. Ahora mi entrenamiento está focalizado en mejorar la calidad de mis pasos, en ser más fluido. También la velocidad. Por el momento puedo caminar 150 metros, pero espero lograr 1 kilómetro en el verano.
Para lograr estos avances, los investigadores mejoraron drásticamente la tecnología utilizada anteriormente. Esta vez los electrodos son más largos y grandes que los utilizados antes, lo que les permite acceder más a los músculos. Hemos llegado al punto en el que estamos listos para desarrollar este tratamiento. Estamos colaborando con nuestro equipo que está desarrollando toda la tecnología para convertir este exitoso resultado en un tratamiento disponible en todo el mundo. Otro avance importante es que gracias a un software que utiliza inteligencia artificial, los impulsos eléctricos son mucho más precisos y se corresponden mejor con cada movimiento. Y hoy también hablamos de la tensión en Ucrania. La diplomacia de Europa dice que es el momento más peligroso para la seguridad desde el final de la Guerra Fría. Entre tanto, siguen los esfuerzos entre líderes del mundo en busca de una salida diplomática. Apremiante es la necesidad de la cúpula negociadora europea de visitar Moscú. Vladimir Putin con mayor frecuencia hace las veces de anfitrión ahora que el mundo más que nunca quiere comunicarse con él. Su visita de turno es la del francés Emmanuel Macron. Una respuesta útil es aquella que obviamente permite evitar la guerra y construir elementos de confianza, estabilidad y visibilidad para todos. Lo propio hace el canciller alemán Olaf Scholz en Washington, cuya mirada converge con la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estamos actuando juntos, estamos absolutamente unidos y no tomaremos pasos diferentes. Daremos los mismos pasos y serán muy duros para Rusia, y ellos deberían entenderlo. Evitar que Rusia invada una parte de Ucrania, como hizo en 2014 cuando anexionó la península de Crimea, es el objetivo de la mediación de la llamada locomotora franco-alemana. Justo cuando Estados Unidos asevera que con el aparato militar ruso en fronteras con Ucrania, Kiev podría ser tomada en 48 horas, dejando miles de civiles y soldados de ambos bandos muertos. La reina Isabel II completó 7 décadas en el trono de la monarquía británica y en estas imágenes podemos ver ese recorrido y vemos cómo ha cambiado su imagen con el paso de los años desde que asumió la corona en febrero de 1952. La soberana de 95 años, una de las figuras más influyentes del mundo, renovó su compromiso de servir al pueblo británico con motivo de su jubileo de platino. Salvas de cañón en honor a la reina Isabel II en Londres. Un día después del aniversario del ascenso al trono de la soberana, una unidad militar nombrada por su padre, el difunto rey Jorge VI, disparó 41 cañonazos en el céntrico Green Park, cerca del Palacio de Buckingham ante cientos de personas. Una hora más tarde, en la célebre Torre de Londres, donde se guardan las joyas de la corona, se dispararon 62 salvas más. La reina de 95 años, que se retiró en gran parte de la vida pública desde que sufrió problemas de salud el pasado octubre, regresó hoy al castillo de Windsor tras celebrar en la privacidad sus 7 décadas de reinado. Para celebrar su jubileo de platino están previstos 4 días de festejos, del 2 de junio, día de su coronación en 1953, al 5 de junio. Estos incluirán un desfile militar, un gran concierto y miles de almuerzos populares. Además, una ceremonia religiosa en homenaje a su fallecido esposo Felipe, el duque de Edimburgo, tendrá lugar el 29 de marzo, según anunció hoy el Palacio Real. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos hoy desde la ciudad de Medellín. Hablemos de ciclismo, porque qué emoción, desde este jueves vamos a poder disfrutar del Tour de la Provence aquí desde nuestras pantallas, desde Señal Colombia, y además con la participación de Nairo Quintana, que va a estrenar ya su temporada en esta carrera francesa y quiere buscar una victoria, así como lo consiguió en el año 2020. Es una carrera que le trae buenos recuerdos al gran pedalista colombiano. Su triunfo en 2020 es un buen antecedente para confiar en que va a hacer un buen papel recuperado de COVID y de cualquier otra dolencia. La rodilla no está olvidado, pero prácticamente ya está pasando todo. Esa parte es fundamental para encarar no solamente esta carrera, sino los retos del año que serán las grandes en las que planea estar. Bueno, el Tour seguramente y el Giro es una carrera pues que he ganado. He hecho segundo en otra ocasión, me ha ido muy bien y ¿por qué no volver? Motivado e ilusionado por un año en el que espera cumplir con sus grandes objetivos. Sanitos, salvos, y eso es importante para lo que viene. Así que emocionado que comience la temporada. Al lado de Nairo estarán Dayer Quintana, Miguel Flores, Lucas Ossian, Maxime Bouet, Romain Hardy y Nicolás Edet para intentar darle el título a los locales del Arkea Samsic.
Y sigamos hablando de ciclismo, pero hablemos de Egan Bernal, porque después de conocer esta tan buena noticia del alta médica, después de haber estado 13 días en la Universidad de La Sabana por ese accidente que tuvo, pues comienza un proceso largo y complejo de recuperación. Pero por eso nosotros aquí en RTVC Noticias quisimos consultar cómo será este proceso, por supuesto siempre deseándole lo mejor a nuestro campeón. Comienza la etapa más compleja para Egan Bernal, su recuperación, un proceso que tardará más de lo que imaginamos. Por el número de fracturas, por el tipo de intervenciones que se le realizaron, probablemente ese proceso se vaya a llevar por lo menos esta temporada. Y para volver al alto rendimiento ya veremos cuánto más se demora. El primer paso ya se dio, controlar el dolor. Ahora se buscará devolver al deportista cosas básicas. Dolor, arcos de movimiento, fuerza y por último pues el return to play, que es lo que se llama. Pero más allá del retorno al juego, lo que necesitamos es el retorno a la excelencia en un deportista de la talla de Egan Bernal. Un trabajo que se hará en equipo también con los cuidados en su alimentación y la parte psicológica. Trazarnos metas a corto plazo de ir animando a la persona, de no dejarlo desfallecer, de tenerle siempre esa expectativa por recuperarse pronto. Tras 5 cirugías, la recuperación, rehabilitación y readaptación dependerá de cómo avance su cuerpo. La fractura de fémur probablemente es dentro de sus fracturas para el gesto deportivo, a pesar de que es una fractura importante, probablemente es la que más rápido va a sanar. Y la fractura de rótula habría que ver cómo evoluciona. Este será un proceso compartido entre la Clínica de La Sabana, el Centro de Ciencias del Mindeporte, del Comité Olímpico y el Team Ineos. Y continúan los homenajes al equipo Caimanes de Barranquilla después de haber logrado el título en la Serie del Caribe. Y hoy pues siguieron celebrando, sí, en su ciudad, allí en La Arenosa, previo al juego de la Liga de Fútbol Colombiano entre Junior y Águilas Doradas. El plantel de Caimanes saltó a la cancha en medio de una calle de honor de los futbolistas del Junior, que los recibieron con aplausos, reconociendo su gran presentación. Algunos también se animaron a dominar la pelota de fútbol y a tocarla entre ellos mismos. La fotografía del recuerdo no faltó, con la camiseta del equipo de la ciudad y el trofeo de campeones de la Serie del Caribe. Este martes serán recibidos en la Casa de Nariño por el presidente de la República, Iván Duque. Más adelante, más deportes aquí en RTVC Noticias. Como ya se podrán imaginar, hoy hablamos de Bad Bunny, primero porque va a tener una tercera fecha de conciertos en Colombia y segundo porque es el artista con más reproducciones en todas las plataformas. Para eso yo encuentro varias razones, unas tienen que ver con su música y otras con él como figura. Las que tienen que ver con su música son dos. Uno, su voz. Puede que a ustedes no les guste, que les parezca fea, lo que sea, pero es una voz que uno reconoce. Cuando uno la escucha, uno dice, obvio, ese es Bad Bunny. Y eso tiene que ver con que el tipo es barítono, es decir, la voz intermedia en los hombres, ni la más aguda, ni la más grave. Y el lugar en el que se coloca la voz para cantar reggaetón, el espacio en la garganta, mezclado con ese color, da eso. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida, yo sé. Y la segunda es que mezcló dos ritmos, el del reggaetón, que es este, y el del trap, que es este. Esto primero le dio una identidad a su música diferente a todas y segundo hizo que a los que les gustara el trap y les gustara el reggaetón, les gustara Bad Bunny, o sea, juntó dos públicos. La otra razón tiene que ver con él como figura y es que hay que admitirlo y no está mal para nada, pero los artistas populares no solo venden su música, también venden la ropa que se ponen, las causas que apoyan, la puesta en escena que suben al escenario y Bad Bunny ocupó un lugar que en el reggaetón nadie más había ocupado, que es hablar con voz y ser vocero de la comunidad LGBT, hablar de las personas trans, hablar de la homosexualidad sin ningún tapujo. Y
también hablar de las mujeres desde el feminismo. Cuando él dice yo perreo sola, es yo no necesito a nadie. De hecho, tiene ahí un mensaje implícito en contra del acoso. Ya sé que están pensando, me van a decir, pero si las canciones son una vulgaridad, sí. Pero es que no podemos desprendernos de que el reggaetón es una música con contenido sexual. Ahora, fíjense en la diferencia de contenido sexual que había en el reggaetón de los primeros años, que era absolutamente de sometimiento hacia la mujer, y el que hay ahora, que habla más del placer sexual de la mujer. Eso, y que Bad Bunny en sus videos siempre tiene conceptos muy narrativos. Si ustedes los ven, siempre cuenta una historia, y esa historia pone el dedo en un lugar en el que la sociedad tiene problemas, pero no los dice. Por ejemplo, las enfermedades mentales. Vean esto. ¿Pero qué tú haces? Haciendo. No sé, todo lo que hago lo hago mal. Soy un fracaso. ¿En qué has fracasado? Todo. Seguimos con más noticias y mucha atención porque el Gobierno Nacional ampliará el tiempo del beneficio del programa Ingreso Solidario y el aumento del monto a los beneficiarios. Les contamos cuánto aumentará y para quiénes será este subsidio. El ingreso solidario aumentará para este 2022 un 60% y será ampliado para 4 millones de hogares colombianos. El programa Ingreso Solidario va a llegar hasta 4.1 millones de hogares frente a los 3.85.000 que hoy día, 3.085.000 que hoy día tiene el programa. Esta ampliación sería a partir del pago de marzo y estará vigente hasta diciembre del 2022. Estimamos que más o menos los hogares van a aumentar lo que hoy día reciben en cerca de un 60%. ¿Por qué? Porque buscamos generar una mayor incidencia en pobreza. En cuanto al aumento del monto, será a partir de julio. Los beneficiarios pasarán de recibir 160.000 pesos a 256.000 pesos en promedio. La transferencia por hogar se tendrá en cuenta por el número de integrantes de cada familia y el grupo de clasificación del Sisbén. En cuanto al subsidio de nómina para microempresarios, este 10 de febrero de 2022 será el último plazo para acceder al subsidio. Los postulados deberán comprobar la disminución del 20% de sus ingresos y los empresarios recibirán el 50% del salario mínimo por cada trabajador. $650 millones de flores espera exportar Colombia a Estados Unidos para la celebración de San Valentín. La próxima semana, según el sector floricultor. 30 millones de pasajeros movilizados vía aérea completó Colombia del año pasado, de los cuales 8 millones fueron pasajeros internacionales. El precio del dólar subió 1 peso con 16 centavos y cerró en 3.963 pesos con 84 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 11.000 pesos y llegó a 2.192.000 pesos. Y más noticias de la jornada porque atentaron contra el líder de una ONG indígena en Riohacha. Además, la JEP espera de nuevo a alias Otoniel. Resumen informativo en un minuto. En Riohacha, La Guajira, hombres que se movilizaban en motos dispararon contra la camioneta en que se desplazaba el líder guayú José Silva y una comisión de derechos humanos. En el hecho no hubo heridos. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, volverá a declarar ante la JEP como testigo en el caso CO4 que investiga los hechos de violencia en el Urabá. Esta diligencia está agendada para los días 10, 15 y 22 de febrero. La Defensoría del Pueblo confirmó que el primer mes del año dejó 34 personas secuestradas. Los departamentos afectados por este delito fueron La Guajira, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca. En el aeropuerto El Dorado, la Policía Fiscal y Aduanera logró retener más de $17.000 y 900 euros a ciudadanos por no declarar o reportar el ingreso del dinero a territorio nacional. El Ministerio de Defensa continúa con la capacitación de 42.000 policías en derechos humanos como parte de la transformación institucional. 1.800 uniformados de carabineros y de antinarcóticos ya terminaron su ciclo de capacitación. Recuerden que ustedes nos ven por Señal Colombia y también por nuestro streaming en rtbcnoticias.com y nosotros también los leemos a ustedes con el numeral Me Conecto con RTBC allí en todas las redes sociales. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, oportunidades. Una interesante opción para hacer posgrados en Taiwán. En minutos les explicamos qué tienen que hacer. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. El Tour de la Provence llega a su 7ª edición. 4 etapas y más de 500 kilómetros
serán la oportunidad de nuestros escarabajos en la montaña para seguir manteniendo el título. Acompaña a Iván Ramiro Sosa y Nairo Quintana en el Tour de la Provence, del 10 al 13 de febrero, en Señal Colombia Deportes. Regresamos con más información del mundo. Estados Unidos ve posible un acuerdo con Irán para salvar el pacto nuclear de 2015 y las negociaciones en Viena continúan. Más noticias del mundo en RTVC Noticias. La ciudad de Ottawa solicitó hoy refuerzos policiales tras declarar el estado de emergencia para lidiar con las protestas contra las restricciones sanitarias lideradas por antivacunas y otros grupos radicales que llevan 10 días bloqueando con camiones los alrededores del Parlamento de Canadá. La crisis del Parlamento de Honduras fue resuelta hoy con un compromiso por la unidad partidaria y la agenda legislativa 2022-2026. El compromiso fue suscrito en la Casa Presidencial por Manuel Zelaya, expresidente hondureño y esposo de la nueva presidenta Xiomara Castro, y 17 diputados disidentes a quienes Castro señaló de traidores. De esta manera, los parlamentarios regresan al Partido Libre. Tras las elecciones del domingo en las que ningún candidato obtuvo la mayoría de los votos necesaria, Costa Rica definirá su futuro en una segunda vuelta. El expresidente de centro izquierda, José María Figueres, peleará la presidencia del país al exministro de Hacienda conservador Rodrigo Chávez. La contienda será el próximo 3 de abril. Muy cerca de su aldea fue enterrado el pequeño Ryan, el niño marroquí que murió tras haber quedado atrapado luego de caer en un pozo de 35 metros de profundidad durante 5 días. Decenas de personas acompañaron las exequias bajo la plegaria musulmana del mediodía. Seguimos con más deportes y ahora hablamos de nuestro fútbol profesional colombiano, porque cumplida ya la fecha número 5, pues hay muy poca diferencia en cuanto a los resultados y los goles que se dieron. Es más, escasos los goles en esta fecha para los delanteros, pues 4 partidos terminaron 1-0 y los técnicos tienen la explicación para esta situación. Aquí los goles y el resumen de lo que sucedió en esta fecha. La selección Colombia es un reflejo del fútbol local. Allá no hacen goles y aquí son muy pocos. Millonarios lleva 2 tantos en 5 partidos y las palabras son las mismas que se escuchan después de los partidos de la selección. Me parece que en 5 partidos hemos tenido más de 50, 60 llegadas, pero no las concretamos. Para solucionar el asunto, el azul espera cerrar negociaciones de un refuerzo con mucho gol, pero para el cuerpo técnico. Arnoldo Iguarán será entrenador de delanteros en Millonarios. Lo de Arnoldo, tú sabes que son papeleos que se hacen, ya él está hablado. En Nacional la situación es similar. Ganaron con un solitario gol de Jefferson Duque y su gente les pide más. Desafortunadamente hemos creado muchas opciones y no la hemos concretado. Y Envigado también ganó con el resultado de moda, 1-0 para la autocrítica azucarera. Que este nivel al que estamos compitiendo, la verdad no nos va a alcanzar para nada. La diferencia con la selección Colombia es que aunque sea 1-0, ganan. Pero la gente les pide más alegrías y emociones que se dan sobre todo con goles. Y esta es la imagen del día y nos la trae Rigoberto Urán. Ustedes saben que él es todo un tremendo personaje, pero también le encanta ser hospitalario con todas las personas que lo visitan en su pueblo. Pues hoy él se fue para una panadería, lo mostró así en sus redes sociales para ver qué tal esas degustaciones y esos productos típicos de su pueblo, Urrao, Antioquia. Esto lo hizo con el equipo Jumbo Visma. Primero el trabajo. Por aquí andamos en Sonsón. Y luego el placer. Aquí estamos en Sonsón con la grupeta holandesa, vea. Rigo es un gran embajador de su propia tierra, y más con las delicias de la parva, como le dicen a la panadería en Antioquia. Pero volviendo a lo del trabajo, el llamado es a no hacer lo que Dumoulin hace. Ponerse detrás de una volqueta con el riesgo de que el automotor frene y él quede como una arepa no es algo bueno. Así que pilas ciclistas, hay cosas que no se deben hacer, por más que uno se llame Tom Dumoulin. Llegamos a oportunidades y atención interesados en realizar maestrías y doctorados porque el ICETEX ofrece becas para estudiar en Taiwán. Vean de qué se trata.
En oportunidades para realizar maestrías o doctorados de manera presencial en Taiwán, vaya a la página www.ictex.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Becas, elige el programa Becas para estudios en el exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas vigentes y escoge la convocatoria. Al ingresar encontrará las generalidades y los requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 23 años y menor de 45, tener un promedio mínimo de notas de pregrado o maestría de 3,7 a 5, contar con mínimo un año de experiencia profesional en el área de estudio, gozar de buena salud física y mental, y es fundamental tener dominio del idioma mandarín o el idioma inglés. Atentos, porque es la República de China quien está otorgando becas de maestrías o doctorados en cualquier área del conocimiento. Recuerde que la convocatoria va hasta el 1 de abril del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Alimentos y otros productos para el hogar que fabrican campesinos, indígenas, excombatientes y desplazados tienen una vitrina especial en el reconocido sector de La Macarena, en Bogotá. Emprendimiento para todos en RTVC Noticias. Amor a Tiempo es una comercializadora de productos de manos que hacen paz. Pues sus productores se encuentran a lo largo y ancho del país, están desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los municipios muy adentro del Guaviare. Fuimos incluyendo productores indígenas, campesinos, mujeres, víctimas, jóvenes. La marcha artesana son mujeres e indígenas en Antioquia, producen jabones artesanales. También tenemos miel, producida por firmantes de paz en el Valle del Cauca. Somos 4 personas trabajando y nos articulamos con 20 productores alrededor del país. Nosotros empezamos en 2019 y hoy, 2 años y medio después, tenemos un punto físico aquí en La Macarena. Lo que tratamos de hacer es tender puentes, son puentes de diálogo y también puentes de reconciliación. Un emprendedor es más que una buena idea. Por eso, Luis Eduardo Cuellar convirtió su sueño de volar en una arriesgada e innovadora propuesta de turismo ecológico. Y desde pequeño siempre permanecí allí, ese sueño era de volar. Realicé el curso de parapente y empecé a volar por todo el departamento del Caquetá. El problema del Caquetá es que es un departamento que sufrió la violencia. Emprendedores en Acción, una iniciativa de Impulsa Colombia, Universidad del Bosque y RTVC, con el apoyo, recursos y financiamiento de Mintic. Tercer capítulo, lunes 7 de febrero, 9 de la noche, por Señal Colombia. Información de las campañas políticas en RTVC Noticias. Revisamos las actividades de los aspirantes en la jornada de hoy. Óscar Iván Zuluaga estuvo en Cali y sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad San Buenaventura. ¿Cómo superamos el cuello de botella del primer empleo? Yo he propuesto un semestre de práctica para los estudiantes una vez estén finalizando su carrera, en el cual puedan recibir una remuneración por parte del Estado. Sergio Fajardo recibió en las últimas horas distintos respaldos como el del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el de Mario Valencia. Y yo confío en Mario Valencia, en lo que ha estudiado, en lo que ha trabajado, en sus propuestas, en la capacidad que tiene para aportar a que nosotros construyamos el mejor programa. Juan Manuel Galán desde Bogotá propuso sanciones a las empresas de telefonía que no se comprometan a combatir el hurto de celulares. Tienen que hacer ubicación, rastreo, bloqueo de los celulares. Si no lo hacen, en mi gobierno vamos a hacer que asuman los costos de la reposición de los aparatos robados. Alejandro Gaviria recibió nuevos respaldos a su candidatura. 2 representantes del liberalismo se sumaron a su aspiración. Jorge José y Samir, bienvenidos a esta campaña, bienvenidos a lo que representamos, que es la posibilidad de transformar a Colombia, pero con un cambio responsable, con solidez. John Milton Rodríguez acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se reconozca como candidato presidencial. Para la garantía de nuestro derecho electoral a ser elegido, nuestra candidatura presidencial innecesariamente está siendo obstaculizada en el Consejo Nacional Electoral.
Carlos Amaya, Enrique Peñalosa y David Barguil se refirieron a los señalamientos de la excongresista Aida Merlano contra el precandidato Alex Char. A menos de 35 días de elecciones, el país tiene derecho a conocer lo que está sucediendo. La señora Aida Merlano, quien es prófuga de la justicia de nuestro país, está protegida por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Federico Gutiérrez recorrió Huila, en donde habló con la comunidad y dijo que la gente tiene que vivir tranquila y tener oportunidades. ¿Qué necesita el Huila? Necesita garantizar la seguridad. Neiva, por ejemplo, hay un aumento en un año del 20% de los homicidios. La gente tiene que vivir tranquila. Francia Márquez asistió como invitada a un conversatorio en la Universidad de Howard en los Estados Unidos. Habló del racismo y del actual modelo económico del país. Hoy tiene al planeta extinguiéndose todos los días. El mismo modelo económico de desarrollo por el cual esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Jorge Robledo recorrió la zona comercial del barrio Alquería, donde habló con los habitantes de ese sector de Bogotá. Gustavo Petro estuvo en Plaza Pública en Girardot y expuso distintas propuestas. Arelis Uriana, Aideli Sarazo, Alex Char, Camilo Romero, Luis Fernando Velasco e Ingrid Betancourt no tuvieron agendas privadas o no realizaron actividades antes de esta emisión. Cuando les diga qué es esto, se les va a estallar la cabeza. Es la melodía de los pollitos. Resulta que durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, que los liberales bautizaron como la Revolución en Marcha, existió algo que se llamaba Campaña de Cultura Aldeana y era un proyecto del ministro de Educación, Luis López de Mesa. La idea era llevar cultura a todos los pueblos y las veredas campesinas. Tenía entonces una biblioteca aldeana colombiana y esa biblioteca tenía a su vez sedes en cada pueblo. Esas bibliotecas del gobierno mandaban cartillas de historia, de ciencia, de salud, de filosofía, de conocimientos generales, en principio siempre orientadas a los profesores, pero abiertas a todo el mundo. O sea que no había que estar en el colegio para leer. Una de esas cartillas fue el Cancionero Escolar, que tenía 92 melodías populares. Algunas de autores anónimos, otras tradicionales y otras eran adaptaciones de melodías de compositores europeos. Por ejemplo, Robert Schumann, Clara Schumann, Matías Battistini, José María Castelví, Emilio Murillo y Narcisa Freixas. También estaba, por supuesto, el himno nacional de Colombia. Volviendo a los pollitos, esa era una de las melodías que aparecían en el cancionero de la campaña de cultura aldeana y rural. Como yo no canto tan bien, le pedí a Ibis Amador, pedagoga, compositora y cantante, que me echara una mano para mostrarles cómo sonaban los pollitos en 1934. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Claro, ya sé que están pensando, esto de ninguna manera suena como los pollitos que nos enseñaron a nosotros, y tienen toda la razón. Yo tengo dos teorías. La primera es que la letra de los pollitos es un poema infantil escrito por un chileno que se llamaba Ismael Parragués y que fue publicado en 1907 en un libro que se llamaba Poesías Infantiles. Así que pudo haber pasado lo mismo que pasa con los poemas. Alguien pone la letra y muchos músicos le hacen versiones cantadas. Piensen en Federico García Lorca. Escribió el romance sonámbulo, Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Y luego Ana Belén le puso música, Paco Ibáñez le puso música y Rafael Alberti le puso música. Todos por separado y con melodías diferentes. Mi segunda teoría es que pasó lo mismo que pasa con todas las cosas de tradición oral. Se fue deformando con el pasar de los años. Si en vez de pensar en notas, pensaran en imágenes, la curva de la partitura es muy parecida. Lo que cambia son las distancias entre los sonidos. Para los músicos, se acortaron los intervalos, pero la curva melódica es la misma. Cuando uno abre el cancionero, antes de llegar a las melodías, se encuentra con unas anotaciones de López de Mesa, el ministro, algunas, pues para no tomarse muy en serio,
El optimismo del canto, no del canto quejoso de las endechas fúnebres y de los tangos de colapso libidinoso, sino el afirmativo de la persona y de la vida, el fecundo, enaltece la moral, la sociabilidad y el egregio orgullo de practicar el bien. Por supuesto, todos sabemos que el tango es maravilloso y la música, muy entre comillas, fúnebre, alivia los dolores del alma cuando hace falta. Pero hay otras que vale la pena escribir con tinta. Por ejemplo, es necesario cantar con alegría, con plena conciencia del arte que ejecutan, así el sonido no sea el más deseable. O mi favorita, que dice así: es necesario cantar durante las excursiones, durante las cuales el canto hace olvidar las fatigas de la marcha. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Un emprendedor es más que una buena idea. Por eso, Luis Eduardo Cuellar convirtió su sueño de volar en una arriesgada e innovadora propuesta de turismo ecológico. Y desde pequeño siempre permanecí allí, ese sueño era de volar. Realicé el curso de parapente y empecé a volar por todo el departamento del Caquetá. El problema del Caquetá es que es un departamento que sufrió la violencia. Emprendedores en Acción, una iniciativa de Impulsa Colombia, Universidad del Bosque y RTVC, con el apoyo, recursos y financiamiento de Mintic. Tercer capítulo, lunes 7 de febrero, 9 de la noche, por Señal Colombia. Recuerden que en las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y también YouTube son sitios donde ustedes pueden revivir nuestras historias, nuestros informes especiales, nuestras noticias y comentarlos. Díganos lo que ustedes quieran. Con el numeral Me Conecto con RTVC. También pueden visitar nuestra página www.rtvcnoticias.com. Hasta aquí nuestra emisión central de hoy, pero mañana nos vemos nuevamente a las 12 del día y por supuesto a las 7 de la noche. Hasta entonces. Chao. RTVC Noticias, emisión central.